las vulnerabilidades de nuestra aplicación y conoce las cosas positivas, cómo se hace y puede de ahí replicar muchos aspectos. En esa situación, un convenio pseudopago sería... Entonces, hay varias situaciones, hay varias maneras como lo podemos mitigar, ya vamos a mirar cómo, pero se pueden hacer temas como de regalías, ¿cierto? Se puede valorar, digamos, lo mismo vale tanto pagarse y que se vaya, ¿cierto? Hay diferentes maneras de mitigar, pero a lo que voy es que no hay una respuesta exacta, y eso es lo que genera el problema, porque siéntese usted con la persona y negocia, me dice, mire, págame mi parte de lo que yo hice, y usted va a decir, pero ¿de dónde? ¿De dónde le voy a pagar si no ve que apenas sale la aplicación está gratuita y hemos tenido? Y cuando empecemos a aprender, pues vamos a tener que pagar muchas cosas que de la inversión que hemos tenido, o sea, que ganancias como tal, no vamos a empezar a recuperar, ¿cierto? Y usted dirá, no, pero ¿qué invirtió? Pues tiempo, es que mi tiempo vale, ¿cuánto costó mis horas de trabajo? Entonces voy a recuperar la inversión y eso puedo tener para pagarle a su merced. Entonces, el tema es la complejidad. Y entonces terminas tú dedicándole tiempo a cómo se va a ir el socio, en vez de dedicarle tiempo al mercadeo, al posicionamiento, al registro de la marca, a la consolidación de la empresa, ¿cierto? Que eso quita bastante tiempo, inversión, riesgos jurídicos de no estar haciendo esas actividades propiamente hechas y estar pendiente de cómo liquidar a la persona, cómo poder salir, digamos, de eso. Y pues el tema de competencia, como les decía, que esa persona no sea un socio que vaya a hacernos competencia directa. Entonces, yo quisiera que miráramos. Yo les traigo unas preguntitas a tipo checklist. Para que miremos nosotros cómo estamos frente a si hemos ya revisado el tema del funcionamiento de la empresa, ¿cierto? ¿Sabe cómo vamos, cuáles son nuestros roles? Sobre qué tanto hemos conversado sobre cómo, si tenemos algún inconveniente, cómo lo vamos a solucionar o cómo se toman las decisiones en la empresa, ¿cierto? Hacemos votaciones donde todos tenemos que estar de acuerdo o por mayorías o cómo lo estamos haciendo. Es un checklist muy chiquitito para que nosotros como que hagamos esa introspección sobre qué hemos hecho frente a esos acuerdos. Porque mira que el tema, incluso también vamos a mirar el tema con relacionamiento a terceros. Nos puede pasar que venga un inversionista y nos diga los compras que se van a hacer, terminen, los compras. O le dice a uno de ellos, a alguno de los del equipo, le compro su. Entonces, son cosas muy positivas que nos pueden estar pasando, pero que los demás socios quieren que venga esa persona externa. Estamos en un plan en donde nosotros queremos, si a uno le compran, que nos compren a todos. Tenemos un valor mínimo de cuánto venderíamos nuestra parte, porque es que eso le pondría precio de mercado a nuestra participación en la empresa. Si una persona la vende de una manera irrisoria, pues de una vez nos pone la empresa muy por debajo. Entonces, esas cosas, los acuerdos parciales no son para temas, digamos, problemas, sino también para temas de oportunidad, temas de, tenemos un inversionista, ¿cómo hacemos? ¿Lo tomamos, lo dejamos? ¿O esta persona viene a comprarle a alguien y dice, sí, ustedes sí? Queremos un ingeniero, queremos hacer eso. Porque él no va a ir de inversión, sino que va a participar. No sabemos porque estamos en un tema de confianza entre nosotros, hemos hecho un equipo con partners que sabemos cómo es su trabajo, que ya hemos hecho una compra-vista sobre el funcionamiento de nuestros roles. Entonces, de pronto viene un ingeniero que no conocemos y de pronto no vamos a estar tan cómodos. Entonces, esas son las tipos de cosas que nos pueden presentar, que pueden ser muy positivas porque el ingeniero que entre puede ser el mejor del mundo, puede ser el que vaya a potencializar, pero lo tenemos claro. Es como. Mira que viene el taller de poco verbal, ¿no? Voy
puede que, sí, algún día hablamos de eso, que también es válido. Pero pues, una pregunta, cuando se habla de quién se diluye, quién cede de la participación que tiene la empresa. ¿en cuál? La pregunta 3. Sí. O sea, si hay alguien que sale cuando entra un nuevo, es como eso. ¿Quién se diluye? ¿Quién se va? Por el motivo. Uno nuevo, por ejemplo, inversionista. Podría ser que es como lo que siempre hay pasatalentos por ahí. Está, debe ir como la pata. Me pregunta la parte financiera, la institución que todo me responde de la distribución, pero uno normalmente puede dar acciones abiertas para... Sí. Y acciones que no tengan derecho a voto, por ejemplo. Vamos a ver ahorita más adelante. Claro, no. Sí, queremos que entren inversionistas, queremos que entren externos, pero los emprendedores queremos mantener cierto estatus dentro de la mesa por haber sido los fundadores del proyecto. La número 6 dice que un tema de bloqueo es, por ejemplo, cuando estamos 4 y 2 votan que sí, 2 votan que no. Entonces ahí tenemos bloqueo. O cuando viene un inversionista que nos quiere comprar la empresa entera, le quiere comprar a uno solo, y nosotros le decimos no, cómpranos a todos, o si no, no. También son situaciones de bloqueo. Entonces hay 4 y 2 votan que sí para una decisión y 2 votan que no, están en bloqueo. O de 2, uno vota que sí, otro vota que no. En ese caso, ¿cuánto el mayor funcionamiento de acciones? No, entonces es cuando todos tienen el mismo, exactamente. Por ejemplo, cuando hay 2 y es 50-50 y hay un bloqueo. O cuando hay 4 y es 50-50. O hay otra situación y es que cuando hay alguien que tenga mayor número de acciones, normalmente las empresas ponen la pluralidad de votos para poder proteger al minorista. Te pongo un ejemplo. Somos 2, uno es dueño del 70 y el otro del 30. Pero se pone que para tomar decisiones de alguna naturaleza concreta necesita pluralidad de votos, necesita 2 votos. Entonces él siempre va a necesitar mi sí. Si digo que no, hay bloqueo. O hay una situación de bloqueo que se puede dar con terceros. Viene un inversionista y le quiere comprar a uno de los 3. Le compro su parte. Y ya han acordado internamente ustedes que si alguien viene a comprarle a uno, le tienen que comprar a todos. Le dicen, no, cómpranos a todos, Juan. Ahí puede haber bloqueo de la venta porque la persona dice, no, yo estoy interesada en entrar. A mí me interesa que ustedes no se queden, ustedes no luz. ¿Yo qué hago con eso? Solo. Exactamente. Yo necesito que, o sea, yo saco a este, pero me quedo con ustedes porque ustedes son los que me van a poner a funcionar. Entonces, ahí también puede haber situaciones de bloqueos con terceros. Entonces, cuando no se pueden tomar decisiones, lo hemos hablado antes. Normalmente cuando pasa eso de que hay socios minoritarios se pone la pluralidad de votos para poder proteger al minoritario. Ya lo miramos, es decir, entre todos los recuerdos. Entonces, antes de revisar, digamos, el resultado de eso, la pregunta es, ¿en qué momento puedo firmar un acuerdo para asociar? Entonces, digamos, hay 2 momentos, digamos, no hay un momento exacto donde tengan que firmarse, pero ideal, pues cuando se construye la sociedad. Pero eso no significa que no se puedan crear pactos parasociales cuando todavía estamos en la etapa de que no hemos formalizado la empresa en una sociedad. O sea, estamos en el equipo, estamos trabajando, podemos tratar de hacer un acuerdo parasocial hasta en tanto nos formalicemos. Porque también pasa así. Ese es el caso del caso que les puse. Ellos no se han formalizado los 4. Los únicos que tenían empresa eran 2. Pero los 4 no tenían empresa. No se habían formalizado. Entonces, digamos que el momento para firmar un pacto para asociar sobre cómo vamos a tomar las decisiones y cómo nos vamos a organizar políticamente, se puede firmar antes de ser la sociedad, pero solo tendrá validez hasta que se arme la sociedad, ¿cierto? Cuando se arme la sociedad tenemos que crear un nuevo documento, así sea exactamente igual, pero hay que crear un nuevo documento para que vincule a la sociedad. Y
cuando se firma el contrato ya social, es decir, cuando nosotros decimos, bueno, vamos a formalizarnos, vamos a hacer una SAS y hacemos nuestros estatutos, los vamos a registrar y ahí nosotros es cuando hacemos el registro de nuestra empresa podemos hacer el acuerdo para social. Entonces, puede ser antes de formalizarnos o después. ¿Qué es lo normal o lo común? Que pues, se hable en la doctrina más de cuando ya está formalizado. ¿Por qué? Pues porque, digamos, se parte de la premisa de que todo el mundo está formalizado, pero ya sabemos que no es así en Colombia. O sea, ni los emprendedores ni la mayoría de comerciantes que tenemos en el país no están formalizados. Tienen empresa a título de comerciante y no a título de socio. Entonces, digamos que el momento puede ser, es indistinto, sino que el momento influye es en qué tipo de cosas nosotros vamos a acordar de acuerdo al momento histórico que creamos el acuerdo parasocial. Entonces, si estamos en el tema del seed stage, que es cuando apenas estamos empezando el emprendimiento, cuando estamos haciendo el desarrollo, cuando nos reunimos, cuando estamos metiendo en la ficha, pero todavía estamos en la parte de creación y formalización de empresa, pues digamos ahí normalmente los acuerdos parasociales están dados en términos de funciones, lo que decías tú, cuál es el rol de cada uno, ¿cierto? Aportes, y cuando hablamos de aportes pueden ser aportes económicos, o aportes en tiempo, o aportes ¿cierto? En especie, ¿cierto? En equipos. Los tiempos de dedicación, no para cronometrar, oiga, usted dijo que 2 horas vienes y hoy hizo 1:30, pero por eso yo ayer hice 5 seguidas, ¿sí? Entonces no es para cronometrar, sino para tratar de tener, digamos, una identidad sobre la dedicación de los tiempos de las personas. Y los porcentajes, ¿cierto? Cada uno, si somos 4, tiene un 25, o hay un principal que tiene 50 y los demás tenemos de a 10 o de a 15, o cómo es el tema de porcentajes dentro del emprendimiento. Eso es cuando estamos apenas en la etapa, digamos, en que estamos reunidos, estamos metiendo la ficha del proyecto, pero todavía no estamos pensando, digamos, en la formalización y crear una empresa como tal, sino estamos más en el proyecto de la creación del producto o del servicio que vamos a ofertar. Entonces, normalmente en esta etapa, y miren que es muy útil, porque si estamos en esta etapa y una persona dice que se va, pues nosotros vamos a tener claridad sobre cuánto ha aportado, sobre qué porcentaje es su participación, y va a ser mucho más fácil hacer las valoraciones frente a su vida, tanto en el tema económico como en el tema de propiedad intelectual industrial, ¿cierto? Porque estamos en esta etapa. Entonces, miren que no hay problemas, ni siquiera existan, pero esto sí permite, digamos, una distribución de funciones y una seguridad jurídica, porque si usted va ante un juez, ¿cierto? Y no tiene nada de eso, pues él le toca partir de una investigación sobre, bueno, usted qué fue lo que hizo, y pruébeme, y lo que dijo el uno y el otro, y hace una valoración de pruebas, y en derecho pasa una cosa, se falla con la verdad formal. ¿Qué es la verdad formal? Lo que usted logre probar, no la verdad material, lo que en verdad es. Porque el juez valora son pruebas. Entonces, puede que todo el mundo sepa que alguien cometió un homicidio, pero si no encuentran las pruebas, pues infortunadamente no pueden ser culpables. Entonces, así pasa en todas las formas del derecho. Entonces, la verdad formal es lo que él logra probar, pero si usted tiene un acuerdo para asociar, pues es mucho más fácil determinar, por ejemplo, cuando la persona se va. En ese caso, aplica lo que no es lo que es lo que demuestras. Es lo que demuestras, exacto. Es lo que demuestras. Entonces, el tema de evidencias es muy importante. Puede que estemos en la etapa de early stage, que llaman, que es ya cuando hemos avanzado un poquito más de esto, ya el producto ya está prácticamente casi listo, ya estamos mirando este tema de cómo ponerlo en el mercado, estamos asesorando sobre financiación, sobre mercadeo, sobre marca, ya estamos en una etapa mucho más avanzada. Entonces es un poco más la relación entre los socios y la posible entrada de nuevos integrantes. Hoy estamos pensando en funcionar y estamos cerrados, pero como sabemos dónde puede entrar una nueva persona a aportar en el producto, como pueden entrar los inversionistas. Digamos, el tema de inversionistas es importante tenerlo claro desde el principio, porque son oportunidades que se nos aparecen y no van a esperar. Si el inversionista no tiene tiempo porque ustedes se reúnan y nada, entonces que no tiene ni le pongo tanto, ¿le sirve? No le sirve, ¿cierto? Es un poco como voy yo ahí y cuando recibo, ¿cierto? A que me estoy arriesgando. Entonces, la entrada de nuevos integrantes es súper importante que la tengamos. Puede ser cuando ya estamos como una sociedad, que es aquí cuando ya estamos como una sociedad mucho más fácil, porque lo que podemos es crear fórmulas que nos permitan a nosotros mantener cierto estatus como emprendedores y que los nuevos integrantes sí sean socios, pero que por ejemplo no tengan votos, ¿cierto? Que reciban unos dividendos que ya estén previamente estipulados, o
o que tengan unas prerrogativas distintas a las de nosotros, que nosotros siempre seamos miembros de la junta directiva, por ejemplo, o de los que toman las decisiones, que tengamos alguna prerrogativa por haber sido los emprendedores. Pueden generar técnicos en este momento, todos somos de puerta abierta, pero no queremos perder nuestro estatus de los socios fundadores, que queremos tener unas prerrogativas para ello. Entonces eso, por ejemplo, sería un tema muy interesante que deberíamos tener ya claro desde el principio. Decir, mire, nosotros pensemos en que vamos a hacer una gran empresa, pero no puede ser que vengan unas personas y terminemos siendo los empleados del Pacífico. Porque entonces, ¿cuál fue el sentido de emprender? Bien, me hubiera yo empleado en una empresa en vez de emprender. Pero no podría ser también una camisa de fuerza o un arma de doble filo el proteger a los 4 emprendedores, en este caso, como miembros fundadores y derechos especiales, en caso de que 2 se fueron y no volvieron a hacer nada, no se responsabilizaron y siguen recibiendo, pero no están en la empresa. Ya vamos a mirar más adelante cómo hacer también cláusulas de exclusión. Okay. Por ejemplo, y motivaciones para las cláusulas de exclusión. Por ejemplo, ahorita que miremos confidencialidades, consecuencias de las confidencialidades, cláusulas penales, indemnizaciones y exclusión. No queremos un socio que esté contando la información en la competencia o la esté sacando. Entonces, se pueden establecer cláusulas de exclusión. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que nosotros debemos tener claras desde el principio. Y finalmente, cuando ya estamos en una etapa de crecimiento, pues también está el tema de la entrada de nuevos socios y las capitalizaciones, que es lo que tiene que ver con grandes inversiones. Entonces, digamos que un pacto para asociar puede ser escrito en cualquier tiempo de la Constitución o en cualquier momento durante la vida de la sociedad. Lo importante es que nosotros tengamos en cuenta que este acuerdo para asociar, digamos, nos va a obligar a nosotros suscribirlo. ¿Cuál es la naturaleza de ese pacto? Como les decía, pues están las normas que son imperativas, que no se pueden cambiar, que son las normas civiles, pero no es otra cosa que ustedes los acuerdos que tienen que hacer no pueden estar en contra de la ley, ¿cierto? Y normalmente los pactos para sociales están amparados por la ley civil y la ley comercial, que serían las normas que nos aplicarían a nosotros, pero especialmente la autonomía de la voluntad de las partes, es decir, que lo que pongamos en el contrato va a ser ley para nosotros. ¿Cuál es la excepción? Que usted haya escrito una cláusula que esté contraria a las normas, porque usted no puede contrariar las normas, pero por lo demás usted se está obligando. Entonces es muy importante eso. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cuáles son las formas? Lo puede hacer por un documento privado, con nota de presentación personal, por ejemplo, o lo puede hacer con un acuerdo verbal. Lo que pasa es que hay una gran diferencia entre el uno y el otro. El acuerdo para social privado, por ejemplo, en el caso de las sociedades por acciones simplificadas, requiere que sea escrito porque usted lo debe depositar. Entonces, y el acuerdo verbal presenta problemas por el tema probatorio, ¿cierto? Entonces, digamos que la sugerencia siempre es acuerdo verbal, no. Si ustedes ya han hecho unos acuerdos verbales o ya han hablado del tema, entonces pasemos a la siguiente etapa, a la etapa de la elaboración del acuerdo. ¿Cómo podemos clasificar nuestro acuerdo? Como les decía, en la relación entre nosotros, entre socios, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a tomar las decisiones? La organización, lo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestros roles dentro de la compañía, y las atribuciones, es decir, las ventajas. Entonces, lo que te preocupaba a ti, que se podía hacer de doble filo, las ventajas que tenemos los emprendedores frente a posibles otros socios que ingresen en el camino. Entonces, miremos un poquito el cuestionario para que podamos hacer la retroalimentación. Cuando nosotros hemos hablado con nuestros consocios, si hemos contemplado que alguna de las personas puede irse en un colegio, ¿sí? Entonces esa, digamos, es una posibilidad. Me gusta esa respuesta romántica. No, ¿por qué va a pensar que se va a ir? Si es como no tiene novio, ¿usted pensaba que lo pueden dejar? No, yo tengo una duda referente a eso, y es que no sé si en Colombia aplica, pero en otros países, digamos que el tema de los emprendedores lo tratan, digamos, sí, somos 50 y 50, pero ese 50% lo adquieres después de, digamos que lo vas adquiriendo con el tiempo. La participación dentro de la sociedad, participación. ya sea a lo que se refiere eso. No, lo que pasa es que cuando tú constituyes una empresa, tienes la posibilidad de ser un socio industrial. Y el socio industrial aporta es con el desarrollo, pues, digamos, de su labor. Él recibe un salario
corriente, pero aparte tiene el tema de sus derechos sociales, o sea, la relación ya comercial o laboral con la empresa. Entonces hay una manera es que tú puedas tener, por ejemplo, tener la calidad de socio industrial en donde tú puedes tener unas acciones que son las que te dan inmediatamente tú estás y unas que te van soltando a medida que tú vas cumpliendo con tu labor, ¿cierto? Entonces llega un punto en que ya te las deliberan todas. Y pues es muy común que sea 50 y 50, que tengas unas que sean por tu aporte en capital o aporte en bienes que tú hayas hecho inicialmente, pero lo otro es el tema del socio industrial. El socio industrial es muy importante porque a veces sucede que el socio industrial es la estrella, todos los demás tipos, colaboradores, inversionistas, pero el socio industrial se va y cómo sacamos adelante la cosa. Entonces, digamos, ese es como la manera como lo hacen. Si se puede, sino que se hace a través de las sociedades y se hace como socio industrial. Entonces, bueno, lo primero es que si hemos contemplado que una persona pueda abandonar el proyecto por cualquier circunstancia, como les decía, no tiene que ser porque me quise ir estoy disgustado. Sí, pueden ser muchas cosas ahí. Si lo hemos contemplado verbalmente, lo hemos hablado, lo hemos hecho escrito en un acuerdo, hacemos actas de reuniones, por ejemplo, cuando tenemos el equipo y en una de esas quedó, bueno, y si alguno se va tal cosa, o definitivamente nunca hemos tratado el tema. Entonces es una primera situación. A lo que yo les voy diciendo que pues lo ideal es haber tenido escrito el escrito, que lo normal es que ningún emprendedor lo tenga. Lo siguiente positivo es que lo tengamos en un acta. No es tan normal que levantemos actas todas las veces que nos reunimos porque estamos muy en plan creativo, no en plan de alguien va escribiendo lo que vamos diciendo. Y pues digamos definitivamente el riesgoso cuando no lo hemos contemplado o lo hemos hecho de manera verbal por el tema probatorio. ¿Sí? ¿Se ha acordado qué pasa si un socio inicia un proyecto similar sin nosotros? Digamos. ¿Es ese tema? No se ha acordado, pero sí hemos pensado qué hacer. Entonces también, igualmente, ¿no? Una moto soluciona esto. Entonces, no, bueno, la idea es, definitivamente, no lo hemos acordado, exactamente sería, entonces cuando tenemos que decir, bueno, caramba, tenemos que revisar el tema de competencia. No es pensando negativamente ni desconfiando de los demás socios, sino es bueno que tengamos un régimen desde el principio sobre el cuidado de la información y de la no competencia. ¿Por qué? Porque si nosotros instituimos esta cultura desde el principio, cuando contratemos un administrador o un gerente, él también va a entrar en la misma cultura que tratamos nosotros, ¿no? Y cuando entran los trabajadores, igualmente. Entonces, si desde que estamos chiquitos, digo yo, empezamos ya teniendo la cultura de no competencia y de ojo con la competencia y de las consecuencias si hacemos competencia desleal o si sacamos información y montamos una competencia, pues resulta que ya vamos a instituir unos lineamientos del comportamiento organizacional desde que estamos en una semilla. Pero cuando ya una empresa está totalmente organizada y decir, bueno, pues ahora vamos a tener un nuevo equipo organizacional y vamos a trabajar en la competencia, no es tan fácil interiorizar el tema, mientras que si tú desde pequeño lo haces así, creces con esa cultura y así lo transfieres a los gerentes, a los trabajadores. ¿Qué pasa si entra un nuevo socio? También es la situación que tenemos que tener contemplada. Entonces, si es verbal, pasa lo mismo, ¿no? Pues, digamos que no va a ser muy difícil obligarnos entre sí cómo se va a tomar la decisión de la entrada de un socio. Cuando nosotros ya tenemos sociedades constituidas, ya ahorita que más adelante les hablo sobre los tipos de empresas que podíamos acogernos, hay algo que se llama el derecho de preferencia que permite tenerlos ser cerrados, ¿no? Entonces que por ejemplo, siempre que vaya a entrar una persona, nosotros aprobemos que esa persona entre. Hay maneras en las sociedades de controlar quiénes entran y quiénes, o sea, la manera en que más personas entran es. O si no va a entrar una persona, sino que se le compra la parte, lo que hacemos es disminuir la empresa, ya somos 4, 5, 3, el capital igual, pero hay maneras de hacerlo. Entonces, si no lo hemos contemplado, digamos, es muy importante que lo tengamos, lo pusimos como a visionar, ¿no? ¿Cómo hacemos para que si entra un nuevo socio? Y pues, socio inversionista o un socio que venga a participar ya en el proyecto. ¿Qué pasa si uno de nosotros no puede dedicar el tiempo que había comprometido? ¿Cómo se van a cortar esas cosas? Por alguna circunstancia, pues porque no, yo tengo un trabajo, tengo una hija, o sí, tengo otros compromisos, no le puedo dedicar el tiempo. ¿Qué se hace frente a eso? Porque no se tiene que volver un conflicto, ¿cierto? Puede ser algo como una persona, se le enfermó la mamá de manera, una enfermedad grave, infortunadamente debe dedicarle toda la mañana a llevarla a la quimioterapia.
3 días. Entonces no le puede dedicar esas mañanas. Y usted como consorcio pues no va a ser todo un conflicto por eso. Pero sí necesita ver cómo reorganizar. Entonces, ¿cómo nos vamos a reorganizar cuando usted no le puede dedicar o yo no le puedo dedicar tiempo? ¿Sí? No se trata de soy irresponsable y lo he retirado, sino de situaciones que se presentan y se han presentado en los emprendimientos, pero no están previstas. Y si pueden desencadenar un conflicto entre los socios y terminan, digamos, negativamente, pues no solamente con el trabajo en equipo, sino la sociedad, la relación con la persona. Uno nunca quiere que un socio se vaya en malos términos con uno. Lleva información, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras fortalezas. Entonces uno nunca quiere. Y en términos de negociación, los chinos por algo no van a demandas. Cuando ellos hacen demandas es porque están reconociendo públicamente que no fueron capaces de solucionar un conflicto entre las personas. O sea, es humillante demandar a los chinos. Entonces, es una cultura distinta, pero tiene sentido. Por eso cuando los chinos negocian con uno, ellos lo estudian a uno muy bien, cómo se comporta uno, porque ellos entienden que es como para toda la vida, como un matrimonio católico, se supone que hasta que la muerte, porque usted no sabe en qué momento del ciclo de mercado usted vuelve a ese esa persona. Pero ya porque él trabaja en una empresa y es el que está comprando su producto, y él es empleado en otra empresa, pero es el que está decidiendo si se compra su producto. No usted puede volverse una contraria eventualmente. Entonces usted nunca quiere que el socio se vaya mal usted. Entonces es importante. ¿Qué pasa si un socio no cumple los objetivos que se habían tirado y no rinde como se estaba esperando? Porque digamos que en este caso no se tienen, normalmente los emprendedores no se tienen tanto esas dificultades. Normalmente es que la persona o ya no trabaja más con uno o se trabaja, pero normalmente no se da porque uno siempre tiene como un equipo con el que empieza y ya se conoce el precio. ¿Qué pasa si hay desacuerdos en las tomas de decisiones o en los bloqueos? ¿Y qué pasa si hay una situación de bloqueo? Entonces, es muy importante que nosotros miremos dentro de nuestra introspección el nivel de necesidad en el que estamos. Entonces, si la mayoría, si entre 4 y 6 respuestas fueron que no hemos pensado en esto y no hemos hablado, digamos que tenemos una necesidad de conversar internamente, conversar cómo vamos a solucionar este tema. Si es entre 2 y 3, pues digamos que es medio, y ya cuando claramente pues, no es tan grave la cosa, es entre 1 y 2 respuestas, pero no, o sea, la mayoría de cosas sí las hemos hablado, de pronto no hemos pasado al siguiente estadio, que es suscribamos la acta de reunión, ¿cierto? O constituyamos un acuerdo parasocial, que todos estemos de acuerdo, o sea, que sea algo que sea de mutuo consentimiento, que tenga autonomía, pero que nos permita crear como unas primeras reglas de convivencia que sean obligatorias para nosotros. Sí, eso sería un poco eso. Es importante, pues como les decía, que si las respuestas de nosotros fueron verbales, pues digamos que es importante pasar al siguiente estadio, ya que tenemos varias cositas por mejorar. Si el 50% fueron entre B y C, es que las tenemos consignadas por un acta, una reunión, o las tenemos en un acuerdo propiamente dicho, digamos que estamos bastante bien, y si definitivamente las tenemos escritas en un acuerdo entre nosotros, pues mucho mejor, ¿cierto? Entonces digamos eso sería como para hacer una primera introspección sobre unas tareas por pensar en el equipo. La idea es que esto no nos quite tiempo del emprendimiento, sino es como ya. Porque claro, cuando uno hace un emprendimiento tiene la ilusión de que lo va a salir muy bien. Digamos, yo que trabajo en el tema de protección de datos, Servicio Nacional de Bases de Datos, yo lo tengo como, este es mi proyecto macro para la empresa estos 3 años porque es el momento histórico legal. Una norma está diciendo, oiga, haga esto, y yo como abogado, no, ya mire, yo sé hacer eso, que la norma dice que su empresa tiene que hacer, contrate. Entonces yo pienso que es mi momento histórico. Entonces tengo todas mis expectativas ahí. Entonces no puedo quitar el tiempo de contarle a la gente que yo sé ese tema y que me contraten, crear acuerdos parasociales. Pero sí es importante que como es mi momento, pues crear una regla de juego. Entonces como dedicarle parte de reuniones y decir, bueno, ¿qué hacemos si nos aparece un inversionista? ¿Qué hacemos con el tema de los tiempos? ¿Y qué vamos a hacer con tal cosa? Hacer y poder, desde luego, pues, un acuerdo parasocial es mejor tener el acompañamiento de un abogado. Pero por lo menos el abogado no te va a poder escribir nada si tú no lo has acordado previamente con tus coworkers, porque el abogado no se va a inventar una realidad que él no sabe. Ustedes son los que viven y conviven todo el tiempo y son los que saben
digamos, y los que pueden contemplar las posibilidades, como les digo, la vida no está comprada y mañana alguien le puede decir, me enfermo mal, tengo que bajar del tiempo. Es el proyecto de mi vida,